verse este mundo, de gozo el alma cantó, mas solo era el comienzo de nuestro crecer y llegar a ser para limpiar de pecados. Vino el Salvador y nos mostraría la senda a seguir y a dónde acudir. Como Él podemos ser al actuar con fe. Su voz nos puede guiar, nos da su amor y bondad, y así al verlo otra vez, seamos como Él. Su gracia es eterna, inmenso su amor. Y si seguimos su guía, podremos así verlo al fin. Como Él podemos ser al actuar con fe. Su voz nos puede guiar, nos da su amor y bondad, y así al verlo otra vez, como Él podemos ser, al saber amar como Él amó, y ver su luz en nuestro interior, y al verlo, reconocerlo. Seremos como Él. Sí, tal como Él, al actuar con fe, su voz nos puede guiar, nos da su amor y bondad, y así al verlo otra vez, seamos como Él, como Él. Hola, muy buenos días, bienvenido, bienvenida a la clase de Ven Sígueme con tu hermano y servidor Walter Posada, a la escuela dominical. Feliz día de reposo, feliz semana para ti y para toda tu familia. Y quisiera empezar esta semana y esta clase de escuela dominical preguntándote, si pudieras contestar cuál fue la última enseñanza del presidente Nelson que ha impactado tu vida, ¿qué contestarías? Por favor, deja tu mensaje aquí abajo para que todos nosotros seamos nutridos por tus comentarios. Recuerda que esta es una clase y que puedes participar dejando tu comentario. Así que, ¿cuál fue esa última enseñanza que recibiste del presidente Nelson? Con esta pregunta te doy la bienvenida a la escuela dominical, a la clase de Ven Sígueme con tu hermano y servidor Walter Posada, aquí en Central de las Escrituras. Y hoy ingresaremos en esa epístola nueva, Romanos.
Veremos los capítulos del 1 al 6. Poder de Dios para salvación. Recuerda que esta clase es tomada del manual de Ven Sígueme que tú tienes en tu aplicación de la Biblioteca del Evangelio o físico en un libro. También recuerda que esta clase es tomada de las Escrituras y de las palabras de los profetas del Señor. También nos apoyamos en libros y en manuales de las clases de institutos de la Iglesia y de la aplicación confiable de Scripture Plus de Central de las Escrituras. Al terminar esta clase, también te invito a que veas el contenido de Ven Sígueme Express con mi hija Liz Posada y que en la noche nos acompañes en la charla dominical, porque ahí vamos a hablar un poco más de estos temas de manera más liberal. Y muy bien, ¿de qué se trata esto de la epístola de Romanos? Bueno, para el momento en que Pablo escribió esta epístola a los miembros de la iglesia de Roma, por eso se llama la epístola a Romanos, ya la iglesia era un grupo diverso de judíos y de gentiles. La iglesia de Jesucristo había crecido y ya no era ese pequeñito grupo reducido de creyentes o de santos en Galilea. Unos 20 años después de la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, había congregaciones de cristianos en casi todo lugar al que los apóstoles podían viajar, incluso a Roma, la capital del Imperio Romano. Aún así, en comparación con lo vasto del Imperio Romano, la iglesia era pequeñita y a menudo objeto de persecución. Y aunque algunos bajo tales condiciones podrían sentirse avergonzados del Evangelio de Cristo, Pablo no se sentía así y es un gran ejemplo para nosotros. Él sabía y testificaba que el verdadero poder, el poder de Dios para salvación, se halla en el Evangelio de Jesucristo. Recuerda que el Evangelio tiene un significado, buenas nuevas, alegres nuevas, y eso era lo que Pablo testificaba. Esa es la invitación que te hace a ti, que me hace a mí el día de hoy en esta clase de escuela dominical, que sepamos que el Evangelio tiene poder y que con ese poder podemos conquistar en esta tierra cualquier cosa que enfrentemos. Así que vamos con los principios que veremos juntos en esta semana, en esta clase de Ven Sígueme. Muy bien, el primer principio es una pregunta. ¿Qué son las epístolas y cómo están organizadas? Vamos a estudiar un poquito de eso para entrar en contexto. El segundo principio de esta semana es que el justo por la fe vivirá. Qué importante principio, ya que nosotros literalmente vivimos por fe en esta tierra. Y si aprendemos a manejar ese poder, seguramente vamos a lograr muchas de las cosas que nosotros deseamos, pero más importante, que Dios desea de nosotros. Y el tercer principio de esta semana es muy bonito y es un compromiso personal. Es que nuestras acciones deben reflejar y aumentar nuestra conversión. El cuarto principio que veremos esta semana es que por medio de Jesucristo puedo recibir el perdón de mis pecados y que Él me invita a andar en una vida nueva. Y el último principio que veremos esta semana es una unión de los dos principios que nos trae el Ven Sígueme, el cuarto y el quinto. Y es que por medio de Jesucristo puedo recibir el perdón de mis pecados y también que Él me invita, por medio de ese arrepentimiento, a vivir una vida nueva. Así que te invito a que prepares papel, lápiz, o que también prepares tus escrituras y que si puedes des un like en esta clase y la compartas con otras personas, porque vamos a iniciar con un tema bien interesante el día de hoy. Y ese es el primer principio. ¿Qué son las epístolas y cómo están organizadas? Vamos a entender un poco, mi amado hermano, mi amada hermana, el Nuevo Testamento. Las epístolas del Nuevo Testamento justamente son cartas escritas por los apóstoles y otros líderes de la iglesia primitiva para enseñar, para guiar, para edificar, para llamar la atención a los miembros de la iglesia y en diferentes lugares y también en diferentes circunstancias. Estas cartas dirigidas a personas o a comunidades completas de manera específica tratan temas como la fe, la esperanza, el amor, el arrepentimiento, la gracia divina, la resurrección de Jesucristo y la vida cristiana. Las epístolas del Nuevo Testamento forman una parte importante de la Biblia y se encuentran después de los Evangelios y antes del libro de Apocalipsis. Algunas de las epístolas que tal vez tú más conozcas son cartas que el apóstol Pablo escribió y que fueron dirigidas a diferentes iglesias. Romanos, a Corintios escribió 2, a los Gálatas, a Efesios, a los Filipenses, a los Tesalonicenses les escribió 2. Y hay cartas escritas por otros líderes cristianos como Pedro, que escribió 2 cartas, Santiago, Juan, que escribió 3, y Judas. Pablo también escribió epístolas a Timoteo,
a Tito y a Filemón. Estas epístolas, junto con los evangelios, los hechos de los apóstoles y el libro del Apocalipsis al final, proporcionan enseñanzas fundamentales para nuestra fe, para tu fe, para mi fe, y son una fuente de inspiración y guía para la vida diaria de cualquier miembro de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, pero no solo para nosotros, sino para cualquier persona que asista o pertenezca a una denominación cristiana. El apóstol Pablo escribió la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento, desde Romanos hasta Hebreos. Así que aquí ya tenemos un buen listado de lo que son las epístolas, quién las escribió o quiénes las escribieron. En el caso de Pablo, sus epístolas o sus cartas están organizadas por su longitud, a excepción de Hebreos. Aunque Romanos es la primera epístola que encontramos en el Nuevo Testamento y es la primera que vamos a estudiar, fue escrita casi al final de los viajes misionales de Pablo. En los 27 libros del Nuevo Testamento, 14 fueron escritos por el apóstol Pablo. Esto ha llevado a algunos comentaristas, algunos eruditos o pseudoeruditos a llegar a una conclusión, tal vez injustificada, de que la obra de este apóstol Pablo fue sobresaliente. Junto con las cartas que escribió, hizo sombra a la obra de otros apóstoles, según estas personas. Pero si nosotros estudiamos juiciosamente, debemos recordar que Pedro, Santiago y Juan actuaban como presidencia de la iglesia en su época. De hecho, la obra de esparcir el evangelio ya había progresado bajo la dirección de la primera presidencia antes de que la obra de Pablo hubiera siquiera comenzado. Fue por indicación de esta primera presidencia que Pablo, de hecho, fue enviado a los gentiles. Y podríamos encontrar, como dice en Gálatas 2, el versículo 9, que cuando Dios revela muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes a la iglesia de Dios, Pedro y otros de los hermanos, de aquellos misioneros, de aquellos tiempos en que viajaron extensamente, escribieron tanto como lo hizo Pablo. Así que cada apóstol, cada líder de la iglesia tiene su espacio y su reconocimiento para nosotros. Ahora podrías preguntarte, ¿por qué los primeros apóstoles se comunicaban por cartas en la iglesia? Bueno, podríamos decir una respuesta tal vez muy coloquial. Bueno, no había celulares, no había la tecnología que tenemos hoy día y por eso necesitaban enviar con mensajeros a través de navíos, de caballos, de diferentes medios de transporte que no eran los que tenemos hoy día, sus mensajes, para tratar de organizar un poco la iglesia. Y es que, permíteme contarte, en la época de la conversión de Pablo, que es aproximadamente en el año 36 después de Cristo, la iglesia era un pequeñito grupo de creyentes, apenas conocido más allá de los límites de Judea. Unos 15 o 17 años después, cuando Pablo escribió sus dos primeras cartas, primera y segunda de Tesalonicenses, el mensaje del evangelio se había extendido a varias partes del Imperio Romano. La iglesia estaba entonces, digámoslo así, por ponerlo en un contexto, grandemente extendida. Y los medios modernos de transporte y de comunicación eran desconocidos. Lo que te decía, no había esas facilidades que tenemos hoy de la tecnología. Además, los conversos de la iglesia primitiva provenían de un mundo de filosofías que competían entre sí y que degradaban el alma. El problema mayor de las autoridades de nuestra iglesia, o más bien de la iglesia primitiva de Jesucristo, en aquel tiempo era cómo mantener pura la iglesia, libre de filosofías falsas y de las prácticas inmorales de la época, además de comunicar esa instrucción en la forma más rápida. Y me gustaría invitarte a que pensaras en esto. Hoy día nosotros podemos tener una capacitación. De hecho, si podemos ver la primera presidencia, las presidencias de área, incluso las presidencias de estaca o los obispados, nos invitan a capacitaciones permanentemente. Nos capacitamos muy a menudo en la iglesia hoy día. Recibimos instrucción, podemos ser guiados y aún así, te digo, nos desviamos muchas veces. Una cosa es lo que dice la primera presidencia y otra muy diferente a veces es la que llega hasta nosotros o la que nosotros realizamos. Aún así, tenemos tanta comunicación y podemos fallar tanto en la aplicación de las normas o de los procedimientos o de las instrucciones que nos dan nuestros líderes mayores. ¿Te imaginas la confusión
que podía crearse en un grupo de santos nuevos, con un grupo de apóstoles y líderes generales que también eran nuevos, no tenían mucho conocimiento y además no tenían un modelo a seguir de una iglesia antes de ellos. Hoy día, nuestro presidente Nelson tiene 16 profetas hacia atrás en esta dispensación, a los cuales puede ver con los ojos del pasado y aprender de ellos. De la misma manera lo podemos hacer todos nosotros. ¿Te das cuenta la difícil situación que había en ese momento para comunicarse, para brindar instrucción? Entonces, si lo piensas bien, la comunicación por correo expreso era mediante la palabra directa o por las cartas, las epístolas de las autoridades locales del sacerdocio, y era la forma más rápida en que las autoridades de la iglesia podían atender las necesidades y los problemas de cada una de esas iglesias pequeñitas en esos lugares. Es en este escenario entonces que Pablo, sin duda, bajo la dirección de la primera presidencia de la iglesia, fue autorizado para poner en orden muchas de las ramas que él mismo había fundado. En su mayoría esto se hacía mediante las cartas, 14 de las cuales están en el Nuevo Testamento. Del mismo modo, y como ya te conté, en el canon del Nuevo Testamento hay otras cartas de otros oficiales del sacerdocio. Recuerda, Pedro, el presidente de la iglesia, Santiago, uno de los apóstoles, Juan, un apóstol, y según piensan algunos, sucesor del presidente luego del martirio de Pedro, y también una epístola de Judas, el apóstol. Cada carta de estas, cada epístola, fue escrita para dar ánimo e instrucción a los santos esparcidos por todas partes o para combatir la herejía que había comenzado a infiltrarse en la iglesia de Jesucristo. Y hoy podemos testificar, tú y yo, que estas epístolas también fueron escritas para nosotros, para nuestras familias. ¿Cómo nos ayudan sus enseñanzas a vivir de una manera correcta el Evangelio de Jesucristo? Entonces, teniendo ya claro qué son las epístolas y cómo están organizadas, te invito a que veamos el segundo principio de esta semana. Y es un principio hermoso, es que el justo por la fe vivirá. Y esta es una frase importante y recurrente en las Escrituras, que enfatiza el papel fundamental de la fe en la vida de una persona que se llame creyente. Esta declaración originalmente proviene del Antiguo Testamento. Por allá la encuentras en Habacuc, en el capítulo 2, en el versículo 4, y se cita en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento, en Romanos 1, en Gálatas 3 y en Hebreos 10. La frase destaca la importancia de confiar en Jesucristo y en su sacrificio expiatorio para obtener la salvación. El mensaje central es que nuestra justicia, que quiere decir estar en relación correcta con Dios y seguir sus mandamientos, no proviene de nuestras propias obras o nuestros esfuerzos por cumplir la ley, sino que se basa en nuestra fe en Cristo, en tu fe en Cristo. Al tener esa fe activa en Jesucristo y en su expiación, tú puedes recibir la gracia que te permite vivir una vida correctamente y buscar la vida eterna. En la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días se nos enseña que la fe en Jesucristo es el primer principio del Evangelio y es esencial para nuestra salvación. La fe te permite arrepentirte, bautizarte, recibir el Espíritu Santo y perseverar hasta el fin en el camino del discipulado al que el Señor te llama a ti y a mí. Para comprender un poquito mejor la epístola a los romanos y esta frase de que el justo por la fe vivirá, el manual de Ven Sígueme nos trae algunas palabras que, si creo yo entendemos su significado, tal vez pueda ser iluminado y comprender mucho mejor su contenido y aplicarlo a ti como una instrucción profética. Vamos con una primera palabra y es la ley. Cuando Pablo escribía acerca de la ley, se estaba refiriendo a la ley de Moisés. La palabra obras en los escritos de Pablo se refiere a las prácticas exteriores relacionadas con la ley de Moisés. Otra palabra que encontramos importante es circuncisión o incircunciso. La circuncisión es un procedimiento quirúrgico, recuerda, que se aplica en la eliminación del prepucio que cubre la cabeza del pene en los hombres. En algunas culturas o en algunas religiones, ese procedimiento se llevaba a cabo
como un rito religioso o cultural. Por ejemplo, en el judaísmo, la circuncisión representa un pacto entre Dios y su pueblo. Comenzó con Abraham y siguió con todo el pueblo judío. En el Nuevo Testamento, los términos circuncisión o incircunciso tienen un significado más amplio. En el contexto de la conversión al cristianismo durante los primeros días de la iglesia, había, digámoslo así, tensiones entre los judíos que practicaban la circuncisión y los gentiles no judíos que en general no practicaban la circuncisión. Había un debate sobre si los conversos gentiles debían ser circuncidados para convertirse en verdaderos seguidores de Cristo. El apóstol Pablo enseñó que la circuncisión física no es un requisito para la salvación de Cristo. Argumentó que lo más importante es la circuncisión del corazón. En lugar de la marca física en el cuerpo, la circuncisión en el corazón implicaba cambiar la forma, la disposición interior a través de la fe en Jesucristo, el arrepentimiento y demostrar amor y obediencia a Dios y a sus mandamientos. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no se practica ni se requiere la circuncisión como un rito religioso. En cambio, sí enfatizamos todos, los líderes y aún nosotros, la importancia de la fe en Jesucristo, el arrepentimiento y el bautismo, y la recepción del Espíritu Santo como medios para establecer un pacto con Dios y vivir una vida dedicada y seguir sus enseñanzas. Otras palabras que encontramos son justificación, justificar y justificada. Estas palabras tienen un significado importante en el contexto de las Escrituras y en la fe cristiana. Voy a describir brevemente lo que significan en relación a la religión y a la vida espiritual. Justificación es el proceso por el cual somos considerados justos ante Dios, a pesar de nuestros pecados y transgresiones. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo y su expiación y nos arrepentimos sinceramente, Dios nos perdona y nos acepta como justos. La justificación nos libera del castigo que merecemos por nuestros pecados y nos pone en el camino hacia la salvación eterna. Ahora hablemos de la palabra justificar. Justificar es un verbo que describe el acto de poner a alguien en una situación de justicia o rectitud. Y en el contexto religioso suele referirse al proceso de convertirse en justo, o sea, convertirse a Cristo, o ser aceptable a los ojos de Dios a través de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento. Cuando nos justificamos, nos reconciliamos literalmente con Dios y nos volvemos capaces de recibir su gracia y su misericordia eterna. Y bueno, la palabra justificado es el adjetivo que se aplica a una persona que ha sido justificada y por lo tanto es considerada justa y recta ante Dios. Ser justificado no significa nada más y nada menos, hermanos, que hemos sido perdonados de nuestros pecados y que estamos en una relación correcta con Dios. En nuestra iglesia enseñamos que la justificación es un aspecto crucial de nuestra salvación y de nuestra vida espiritual. La justificación se logra al tener fe en Jesucristo, mostrar arrepentimiento sincero, bautizarse y recibir el Espíritu Santo. Y continuar en el camino de la justificación implica esforzarse por cumplir con los mandamientos de Dios y vivir una vida centrada en las enseñanzas de Jesucristo. Esto es literalmente lo que conocemos como la doctrina de Cristo. Ahora, es importante que recuerdes siempre que la justificación no se logra únicamente a través de nuestras propias obras o esfuerzos, sino que es un regalo de la gracia de Dios que recibimos al poner nuestra fe en Jesucristo y su expiación. Ahora viene otra palabra que es muy utilizada en la fe cristiana, pero demasiado malentendida. Esa palabra es la gracia. La gracia es un concepto central en el cristianismo y es especialmente importante en la teología y en las enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Gracia se refiere al amor que literalmente no nos merecemos y también al poder habilitante que genera ese amor, la misericordia y la ayuda de Dios hacia nosotros, a pesar de nuestras imperfecciones y pecados. Es gracias, y valga el pleonasmo aquí, a la gracia de Dios que podemos ser salvos y recibir la vida eterna.
La doctrina de la gracia nos enseña que no podemos salvarnos solo a través de nuestras propias obras, sino que necesitamos la gracia de Jesucristo y su sacrificio expiatorio. Es a través de nuestra fe en Jesucristo, nuestro arrepentimiento y esfuerzos por seguir sus enseñanzas y mantener sus mandamientos que nos volvemos receptivos a la gracia de Dios. A esa nuestra parte es a lo que llamamos en la doctrina de Cristo perseverar hasta el fin. Así de sencillo. Entonces, tenemos que aunque la gracia es un regalo merecido de Dios, los miembros de la iglesia creemos que debemos poner de nuestra parte para recibir plenamente la gracia divina. Esa participación activa en la vida del discipulado incluye ejercer nuestra fe en Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados, recibir las ordenanzas del Evangelio como el bautismo y la confirmación y perseverar en mantener los mandamientos de Dios y servir a los demás. En resumen, la gracia es un aspecto esencial de la vida de un santo de los últimos días y un concepto clave en la teología de la Iglesia de Cristo. Es a través de la gracia de Dios, mis queridos hermanos, que podemos ser perdonados de nuestros pecados, transformados en discípulos de Jesucristo y recibir la promesa de la vida eterna. De hecho, el presidente Uftor enseñó en diferentes momentos y discursos lo siguiente. Él dijo: no podemos comprar la salvación con las monedas de la obediencia. Es la sangre del Hijo de Dios lo que la compra. La gracia es un don de Dios y nuestro deseo de ser obedientes a cada mandamiento de Dios es como extendemos nuestra mano mortal para recibir ese sagrado don de nuestro Padre Celestial. Si la gracia es un don de Dios, ¿por qué entonces es tan importante obedecer los mandamientos de Dios? ¿Para qué molestarnos en obedecerlos o en arrepentirnos si vamos al caso? Nuestra obediencia a los mandamientos de Dios es el resultado natural, hermanos, de nuestro amor y gratitud perpetuos por la bondad de Dios. Esta forma de amor y gratitud genuinos entrelazará de manera milagrosa nuestras obras, nuestras acciones con la gracia de Dios y nos permitirá regresar a su presencia. Ahora que ya comprendemos mejor el significado de estas palabras y que podemos unirlas a las palabras de Pablo, ¿qué contestarían ustedes a este caso hipotético si lo enfrentaran? Y muy importante, si pueden, coloquen sus respuestas aquí abajo. Es posible que ellas nos sirvan para nuestra charla dominical de esta noche a las 7 de la noche. Este es el caso. A un amigo que se llama Joaquín no le preocupa mucho el hecho de tomar decisiones que sean rectas. Cree en Jesucristo, asiste a las reuniones de la iglesia, es un padre amoroso y es un buen vecino. Sin embargo, él ha decidido no vivir de acuerdo con las normas que le permiten tener una recomendación para el templo. Cada vez que sus familiares y amigos, incluso miembros de la iglesia, tratan de instarlo a que se prepare para el templo, él responde: soy una persona buena, tengo fe en Cristo, Él ya pagó el precio de mis pecados y no creo que me impida entrar en el reino celestial a causa de asuntos menores. ¿Qué le contestarían ustedes a Joaquín? ¿Qué contestarían ustedes en este caso? Espero sus comentarios aquí abajo. Muy bien, y de esta manera pasamos al principio número 3 de esta lección. Y este principio también es un principio aplicativo del Evangelio. Y dice que mis acciones deben reflejar y aumentar mi conversión. Para este principio, y con mucho respeto, solo para aplicarlo a nosotros, me permitiré cambiar 2 palabras en los versículos que voy a leer. Tú en la pizarra los leerás tal y como son, pero yo les voy a cambiar alguna que otra palabra. En el Nuevo Testamento, en Romanos 2:17 dice lo siguiente: He aquí, tú llevas el nombre de miembro de la iglesia y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los que no saben, maestros de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de cometer adulterio, cometes adulterio? ¿Tú que dominas los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios?
Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Porque el ser miembro de la iglesia en verdad aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, el ser miembro de la iglesia viene a ser incircuncisión. De manera que el incircuncidado, o sea, el no miembro de la iglesia, guarda las ordenanzas de la ley. No será tenida en cuenta su incircuncisión por circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, o sea, no es miembro de la iglesia, pero guarda perfectamente la ley, te juzgará a ti con la letra y con la circuncisión, porque te dirá que eres miembro de la iglesia. Y entonces eres transgresor de la ley, porque no es judío, o sea, miembro de la iglesia, el que lo es exteriormente, sino es el que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío o miembro de la iglesia el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, te digo esto porque podemos equivocarnos y podemos pensar nosotros que nuestra conversión es lo que significa ser miembro de la iglesia. Es el tiempo que llevamos en la iglesia, 1, 5, 10, 15, 20 años. Yo llevo tanto tiempo en la iglesia, yo fui bautizado, yo fui misionero y como hice esas cosas, ya soy convertido. Pero la conversión es algo que es de todos los días. Aquel que fue misionero no se jactará de ser misionero, sino solo que su vida cambió gracias a Jesucristo mientras le servía. Aquel que fue obispo, presidente o líder general de la iglesia no se jactará de ello, sino que se gloriará en que Cristo fue cabeza de él mientras prestó cada uno de esos servicios. Y gracias a Cristo se perfeccionó un poquito al menos en su vida, siendo más semejante a él. Esto creo que nos lleva a un punto. ¿De qué tenemos que jactarnos? La conversión no hace que el hombre se sienta más grande, sino muy al contrario, se hace grande porque se siente más humilde, más sencillo, más dispuesto a servir y más dispuesto a ser como Cristo. Muy bien, y ahora pasamos al principio número 4, que está unido con el 5, y es que por medio de Jesucristo podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Y lógicamente, al mismo tiempo, todo eso nos invita a vivir una vida nueva. Algunas personas pueden sentirse desalentadas por la audaz declaración de Pablo, de que no hay justo ni siquiera uno. Tal vez te pueda pasar a ti cuando lees esos versículos. Pero también hay un mensaje de esperanza para ti en esta epístola de Romanos. Y este es el mensaje, que tanto tú como yo podemos ser hombres o mujeres nuevos, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque como en la aflicción somos discípulos de Cristo, también suyos seremos. Y en el cambio de vida y en la transformación de nuestro ser, con Él padecemos muerte y con Él resurrección para vida eterna, según nos dicen estos versículos. Así que aquí hay un mensaje relevante. No te desanimes al leer las Escrituras, al ver la vida de Pablo y de los apóstoles pensando, ¿cuándo llegaré a ser un hombre como estos? ¿Cuándo llegaré a ser una mujer como estas que mencionan las Escrituras o como los siervos del Señor? E incluso para la actualidad, cuando pensamos, ¿cómo alcanzaré yo algún día la estatura del presidente Nelson o del presidente Oaks o del presidente Eyring, de los apóstoles? ¿Cómo llegaré a ser algún día una persona como ellos? Será muy difícil para mí. Entonces puede ser que el adversario te desanime y te haga pensar, no vale la pena, no lo lograrás. Pero el Salvador, en esta epístola de Romanos y en este mensaje, nos llena de esperanza, de alegría, de buen ánimo. Se puede lograr, se puede alcanzar ese estado poco a poco,
paso a paso, como siempre lo repito y lo digo, como lo dice el presidente Monson, paso a paso, día a día, es pan comido. Que el Señor te bendiga y nos bendiga, amado hermano, amada hermana, para que aceptemos ese reto y cada uno de nosotros pueda ponerse en disposición de hacer lo necesario para que la fe, para que la conversión, para que el arrepentimiento nos convierta en nuevas criaturas. Recuerden lo que aprendemos en el libro de Mormón. El hombre natural es enemigo de Dios y desde ese punto nosotros somos enemigos de Dios cuando hacemos acciones o nos comportamos de manera natural. Pero también nos podemos convertir como niños, sumisos, dispuestos a todo, a lo que el Padre juzgue, infligir sobre nosotros por medio de la expiación de Cristo y por medio del Espíritu Santo, por medio de esa influencia divina. Yo testifico de eso. No soy de lejos el mismo hombre que era hace 30 y casi 5 años que conocí la iglesia, pero aún no soy ni de lejos el hombre que debo ser para Cristo. Una cosa me anima a hacer más, pero no me desanima para que deje de luchar por mis metas eternas. De la misma manera te invito a que tú puedas hacerlo y con ese ánimo renovado tomes esta lección para tu progreso personal. Muy bien, y terminando esta lección quiero invitarte a que al finalizar también acompañes a Liz en el Ven Sígueme Express, una clase corta muy rica que ella ha preparado para ti. Quiero invitarte también a que si puedes tomes el último discurso del presidente Nelson o de otros profetas o otros apóstoles vivientes y tómalo como una carta o una epístola escrita a ti o a tu familia y analízala y busca cómo aplicarla a tu vida y a la vida de tu familia. También podrías escribir pequeñas cartas como ejercicio, pequeñas epístolas para los miembros de tu familia, para que ellos sientan tu amor como si fuese un mandato o un consejo que tú les estás dando. Sé que esas cosas les unirán y te unirán a tu familia. Gracias por acompañarme en esta clase. Gracias por todo lo que eres como miembro de la iglesia, por el esfuerzo que haces por estar cerca de Jesucristo. Espero que esta clase de escuela dominical haya llenado tu corazón y te haya permitido, tanto a ti como a mí, nos haya permitido a los dos ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Te amo mucho. Gracias por tu compañía. Si puedes, comparte esta clase de escuela dominical de Ven Sígueme con alguna persona o, por qué no, en tus redes sociales. Un abrazo fuerte. Feliz día de reposo. Feliz semana. Recuerda que Dios siempre quiere lo mejor para ti. Nos vemos en un ratico en el Ven Sígueme Express. Chao, chao. Gracias por acompañarme en este día en la clase de Ven Sígueme. Espero que te haya gustado. Antes de retirarte te invito a que nos puedas acompañar y ver la lección de la semana anterior. También para que todos los días de martes a viernes nos acompañes en el club de lectura a las 8 de la mañana hora de Colombia. También de manera especial quiero invitarte a que puedas acompañar a Liz Posada en la lectura del libro de Mormón, lo cual te ayudará en tu estudio de las Escrituras. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por tu compañía.